Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos ya en uno de los últimos sábados de agosto en nuestro programa. Gonzalo Caoli, muy buenos días. Número 30 y tanto ya. De volver a encontrarnos, porque los últimos programas, con tus labores en la Comisión Asesora de Descentralización, no te hemos tenido. No pude estar, porque ha estado nuestra directora de comunicaciones, Heidi Brocol, pero me han comentado que tú has dicho que has preferido como co-conductora a Heidi que a mí, eso Sin no duda, sé, pero... eso es la afectividad, eso, y me ofendió como amigo, yo reconozco que ella tiene virtudes y cualidades que efectivamente no se pueden comparar en ningún plano con las mías, sí, pero... Te hemos echado de menos y hemos tenido grandes programas, hemos hablado de innovación y emprendimiento en los dos últimos ¿Qué invitados tuviste, ya que me los perdí? El secretario ministerial de Economía, y estuvimos con el director regional de Corfo, hablando de talento, retención de talentos, de promoción del emprendimiento, de fortalecimiento de la innovación en la región, conociendo los programas. En fin, ha sido muy, muy interesante. ¿Y cómo se ve la expectativa? Mira, tienen mucho ánimo, son muy optimistas. Buenos proyectos, hay buenas iniciativas. Hay que entusiasmar a la sociedad regional y articular liderazgo, que es lo más relevante para que las expectativas sean una contribución al desarrollo finalmente. Así es, pues bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa. Esta única fundación, como decía ayer un diputado de la zona, el único centro de pensamiento que hay en las regiones del país, independiente y autónoma, y que se pretende, debería ser un modelo para las demás regiones. No ha levantado el ego, pero nos ha ido muy bien, estamos contentos, pero los desafíos son cada día mayores, como estábamos conversando fuera del micrófono con Gonzalo y con nuestros invitados. Pero Gonzalo acaba de hablar de un tema, innovación. La palabra innovador está muy asociada a emprendedor, una persona que toma una determinada sustancia en una materia y la transforma en otra, como lo hace aquel artesano que toma un trozo de barro, lo mete en una rueda y con su mano lo transforma en una cosa distinta que era la anterior, pero que tiene un valor mayor. Y ese valor mayor va por sus cualidades prácticas o estéticas, ¿no es cierto? La innovación, un concepto que viene desde los orígenes, es propia de los emprendedores. Y los emprendedores, aunque hoy día cuesta un poquito, porque como que el clima está raro, lo conversábamos antes del programa, el tema del lenguaje está raro. Pero para mí, yo no podría criticar que alguien dijera que un innovador es un empresario. Y hoy día, Gonzalo, tenemos un invitado muy especial. Primero, es una persona a quien yo estimo muchísimo y es un destacado empresario, por cierto, y dirigente gremial de una institución gremial de la región, propia de la región, no de esas que tienen sucursales en todas partes de Chile, sino solo de nuestra región de Valparaíso, que reúne a distintas grandes empresas y que nació como la reunión de los industriales, cuando en esta zona teníamos muchas empresas con chimenea, ¿te acuerdas? Pero ahora ha tenido un desarrollo muy importante y ayer cumplió 60 años de vida. Mira qué bonito. Así que estamos con don José Gil, presidente de ACIA. Muy buenas tardes y hasta ahora, José, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Bueno, te agradezco mucho la invitación, también la Fundación Piensa. Creo que tu presentación excedió, digamos, en lo beneficioso para referirte a mí, así que creo que no lo merezco. Pero en todo caso, lo que sí quien lo merece es ACIBA, que tal como dices tú, estamos cumpliendo hoy el 17 de agosto, precisamente. Anoche fue la fiesta, así que estamos con la caña todos. Exactamente, y tuvimos muy buena asistencia, más de 500, cerca de 600 personas en el casino, ¿no? Así que lo pasamos muy bien también, tuvimos un show muy atractivo, había mucho entusiasmo, que es precisamente la fiesta que hacemos todos los años, donde van los ejecutivos, los representantes de las empresas con sus esposas, con sus acompañantes, con sus maridos, con sus novias, con sus parejas, como se llama también hoy día, ¿no es cierto? Y lo pasamos muy bien todos los años celebrando este año muy especialmente por ser 60 años. Pero es un año, ustedes celebran 60 años,
en un año en que a esta altura, estas últimas 3 semanas en particular, Sí. han sido muy críticas. Los indicadores de baja en inversión, de la baja en el crecimiento del PIB, el aumento de la tasa del desempleo, la fijación o ¿cómo se dice esto? Cuando no sube el estancamiento de las remuneraciones de los trabajadores dependientes. A diferencia de los independientes que hacen su propio sueldo, se están estancando. Se ve una situación media crítica. Causas hay varias. Hay una crisis latinoamericana del barrio que es importante. Está este tema, a mí un diputado, que no puedo dar el nombre porque por respeto la conversación se mantiene en reserva, un diputado muy importante, sin duda, con un cargo muy importante dentro del Congreso, me decía, hay que sacar la reforma tributaria ya para que se acabe la incertidumbre, porque esta incertidumbre está frenando demasiado la economía. ¿Estás preocupado, José? Sí, sin duda. De todas maneras, a pesar que estamos preocupados, yo quisiera retrotraerme un poquito a la historia de ACIBA a través de todo el tiempo, ¿no? Desde su fundación hace 60 años atrás, las economías han tenido, ustedes saben, ¿no es cierto?, altibajo, ¿no? Y yo quería referirme, quiero ser un poco optimista, pero igualmente quiero dar mi punto de vista respecto a lo que tú te planteas. En los 60 años que estuvo, ¿no es cierto?, que tiene ACIBA de vida, la economía sabemos que ha pasado por altibajo. Nosotros cuando se fundó, cuando un grupo de visionarios, empresarios acá formaron ACIBA, como digo, teníamos, había 380 empresas, 387 empresas asociadas, entre pequeños, medianos y muchos pequeños, y algunas grandes también. Y porque era una zona realmente industrial, ¿eh? Menos turística ni más industrial. Y con el correr del tiempo esto fue cambiando y entonces hubo épocas muy duras para nosotros en que hubo un éxodo importante, si se recuerdan por allá entre los 70 y los 80, un éxodo muy importante de industrias que se fueron o desaparecieron por las crisis o que se fueron a Santiago porque era el centro de mayor consumo. Entonces, efectivamente en estos 60 años nosotros hemos sido testigos, las distintas generaciones que han estado en ACIBA, cómo la economía permanentemente tiene altibajo. Ahora, respecto a lo que tú me planteas, yo lamento efectivamente que en los últimos años el crecimiento de la economía en este país había sido muy interesante y de hecho nosotros hoy día estamos con $20.000 de ingreso per cápita en un vecindario donde tenemos, excepto, o sea, Argentina y Uruguay se parecen un poco a nosotros, pero por el lado Pacífico, Perú con 9.000, Colombia con 9.000, México con 9.000. Entonces nosotros habíamos sobresalido con unas políticas económicas que nos habían ayudado mucho. Y estoy hablando de los últimos 30 años. O sea, aquí nosotros estamos prescindiendo de cualquier consideración política, porque aquí han habido gobiernos de distintas tendencias políticas y el país fue avanzando muchísimo en estos años y llegamos a lo que llegamos, ¿no es cierto?, a ser uno de los países visto con mucho respeto desde el exterior y con los países hermanos. A mí me ha tocado estuve hace poco tiempo en unos congresos en México y la gente decía, miraban con mucho respeto a Chile, que a Chile le iba muy bien. Entonces todo eso que habíamos logrado ganar, pensamos, nosotros aquí en el interior no lo valoramos y fuimos demasiado críticos y las nuevas tendencias de hoy día son destruir todo lo que se había ganado y hacer todo de nuevo, cosa que definitivamente yo no comparto. Y te digo, independiente de cualquier consideración política, yo estoy hablando aquí, nuestra organización es una organización apolítica y nosotros queremos que al país, que a los gobiernos les vaya bien. Porque si a los gobiernos les va a ir bien, no importa cuál sea la ideología política, a la gente le va a ir bien, a las empresas, a nosotros nos va a ir bien. Y el país le va a ir bien, como decía yo, que llegamos ¿no es cierto?, a los $20.000 de ingreso per cápita. Ahora, sin duda que había problemas, sin duda que no era pareja la cosa, pero también los sueldos habían crecido en el último tiempo en términos reales, más de un 5,2% en términos reales, y la gente había pleno empleo, la gente se hacía rogar para buscar con su trabajo, nos costaba a las empresas contratar gente. Estábamos obligados a cancelar, a pagar más para tener trabajadores porque si no se iban. Y eso es bueno para el país.
Ahora, respecto a todos estos cambios que planteas tú, Jorge, estamos preocupados y sabemos, ¿no es cierto?, que se ha pegado una ralentización, más que una ralentización, yo creo que un frenazo firme en el tema del crecimiento. Y este año tenemos la duda si vamos a llegar al 2,5% de crecimiento. Tengo seria duda con los últimos indicadores que establecen que se está frenando mucho la economía. Y se está frenando tal como se plantea. Yo creo que una parte puede ser digamos, un poco el menor crecimiento externo de China, pero también estamos hablando sobre 7% en un tremendo país, entonces tampoco no es que ha sido tan importante. Yo pienso que nosotros mismos hemos sido los culpables aquí en el interior del país de este frenazo. Yo creo que los agentes económicos, bueno, desde que se empezaron a anunciar esta serie de medidas económicas y ¿no es cierto?, y reformas en muchos sentidos, los agentes económicos se pusieron nerviosos y uno no puede obligar a un inversionista a que haga una inversión si él no está seguro. Y si no está seguro, se espera. Y si se espera, no compra o no construye o aguanta, ¿no es cierto?, las compras, incluso hasta la dueña de casa, el dueño de casa, no compra su televisor o no compra un refrigerador, o se aguanta un poco con lo que tiene. Entonces, eso realmente produce, ¿no es cierto?, el estancamiento de la economía. Eso es, así lo pensamos nosotros. Gonzalo, ¿cómo ve el tema? Primero, feliz cumpleaños a CIBA, una institución señera en el desarrollo de la economía de la región, que además le da carácter y presencia a nuestra región frente al país. Tú muy bien decías que CIBA es esta institución regional que tiene una presencia nacional, y yo también recordaba anoche a propósito del programa que íbamos a grabar hoy día, la propia Cámara Chilena de la Construcción, otra institución gremial muy relevante que fue fundada en esta región, y lo recordaba a propósito de un tema puntual, porque voy a ir quizás también haciendo un poco de historia para entrar al contexto. El fundador de la Cámara era el hermano de mi abuelo. Entonces yo crecí escuchando, él era arquitecto. ¿De la Cámara o de CIBA? De la Cámara de Construcción, don Alfredo Vargas Torres. Y don Alfredo siempre hablaba de la necesidad de los planes reguladores. Estamos hablando de la década del 50. Entonces yo crecí escuchando eso en la familia, y yo el chico alcancé a conocer a don Alfredo, y él hablaba de la necesidad de reglas del juego claras. Porque cuando una ciudad tiene planes reguladores y está organizado, en el fondo, el modelo de crecimiento, el inversionista, el empresario, apuesta con seguridad. Porque hay reglas claras. ¿Qué es lo que pide el empresariado normalmente? Reglas claras, no pide otra cosa. Los empresarios de ACIBA necesitan certidumbre, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Entonces, claro, yo pensaba eso a propósito de lo que yo veo una crisis de lenguaje. Porque yo no veo un escenario internacional complejo desde el punto de vista económico hoy día. No me explico los números de hoy día, o más que los números, el clima y el lenguaje actual, si no es por contribución nuestra. Y esa contribución nuestra, en mi opinión, tiene una razón de fondo y una razón más bien coyuntural. La razón coyuntural, este frenazo, es producto que no nos estamos entendiendo. Porque se están hablando lenguaje en niveles distintos, y hay que buscar ese punto medio, como cuando uno cocina, hasta llegar y ir adelante. Y eso es consenso. Y hay que buscar acuerdos. Eso es política de acuerdo. Y hay que buscar acuerdos. Es un rol del Estado importante. Por supuesto, y de la política, y de la buena política, tener liderazgo y poder construir gradualidad. Porque uno no cambia las cosas de un día a otro. Y eso es cierto. Ahora, hay que poner bien el foco. También qué es lo que queremos lograr, porque evidentemente lo que ha ocurrido, y esta es la razón quizás más de fondo, y que es algo que yo sostengo hace algunos años, que viene ocurriendo, es que Chile saltó el club de los países desarrollados, al momento que se aceptó su ingreso a la OECD. Por lo tanto, los indicadores de comparación se modificaron completamente. Y nos agobiaron. Pero por supuesto, porque antes éramos los primeros y ahora somos los últimos. En todo, acaba de salir, a propósito que tú mencionaste, cabeza de ratón, cola de león. El ranking mundial de innovación. Perfecto.
Acaba de salir hace unos días atrás. Entonces Chile está en segundo lugar detrás de Barbados en América Latina, despunta en un montón de áreas, le falta todo lo que es aplicación, la innovación aplicada, que agregar valor, más al detalle, hay mucho más emprendedores, en fin, pero estamos en último lugar en la OECD y con unas distancias siderales. Entonces tenemos un problema, porque entramos en la OECD, nos cambiaron los indicadores y por lo tanto la percepción de lo que estábamos haciendo nos dejó, entre comillas, un poco al desnudo. Esa es la realidad. Entonces, el segundo factor son las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías empezaron a mostrar el mundo real. Y el mundo real es que hay muy poca gente que vive de una manera que la gran mayoría de la gente no lo logra comprender, porque es una sociedad que está desbalanceada, que es desigual, y no se trata, yo creo que eso fue una desafortunada metáfora, la de los patines que usó el ministro de Educación, que yo creo que además está haciendo un esfuerzo por conducir un buque que es extremadamente complicado, pero uno no puede andar quitando patines, tiene que poner patines donde no hay patines y tratar de hacer este impulso. Y lo tercero, y con eso se me cierra esta idea, y ahí quiero echar en una reflexión más de fondo, cómo salimos de esto, es que, y lo decía en algún artículo, yo leí algunos años atrás, Chile hoy día está viviendo en la mitad del túnel. Y la mitad del túnel, cuando uno está en el centro, no ve de dónde venía, ni tampoco ve a dónde va a llegar. No ve oscuridad solamente. Y en esos momentos es cuando uno necesita tener timón fuerte, y estadista, mucha seguridad. Ahí se notan los estadistas, pues. Y liderazgo político. Ese es el tema. Y liderazgo político. Entonces yo veo que la sociedad chilena está conversando poco. Y eso afecta a la economía. Y eso afecta, yo no veo razones de una crisis. Yo también estoy en el mundo empresarial. Y no veo razones prácticas de una crisis, no la entiendo. Yo veo un frenazo por incertidumbre. Sí, efectivamente, eso es. Temores, la gente, ¿no es cierto?, tiene temores de emprender, tiene temores de, incluso la gente común y corriente, el dueño de casa, tiene un poco de intranquilidad por la estabilidad laboral en este momento, entonces no me atreveré a comprar el departamento o comprar la casa, y eso va creando efectivamente, lamentablemente, un deterioro de la economía. ¿Cómo se sale de este túnel? Gonzalo hablaba de liderazgo, y los liderazgos tienen que ser públicos y privados. Así. Ahora, yo puedo hacer un comentario que es lo que dice Gonzalo, que podemos no estar de acuerdo. Dice la gracia que a veces estamos de acuerdo, a veces no, y seguimos siendo amigos. Y eso falta en el mundo político. Yo creo que los partidos políticos no han estado a la altura de estar en la mitad del túnel. Nosotros deberíamos haber estado en la mitad de este túnel con otro tipo de partidos políticos, más modernos, en fin, pero estamos con lo que estamos. Entonces el tema se nos enreda, como dice Gonzalo, en el lenguaje, es decir, en el dime y direte de la vida diaria, en la consigna ideológica, en la frase hiriente y luego la respuesta agresiva, que cierran puertas y que no abren puertas. ¿Cómo desde los gremios se pueden abrir puertas? Bueno, de partida a través de poder dar las opiniones también, claro, en el ánimo, no un ánimo confrontacional, sino que todo lo contrario, tratar, ¿no es cierto?, de apaciguar los ánimos y ver de forma objetiva, contar, ¿no es cierto?, y yo, como representante de las empresas, me toca ver que estamos permanentemente luchando porque las empresas les vaya bien. Entonces, nosotros, lejos de estar en contra de todo por estar en contra, lo que queremos, ¿no es cierto?, que nuestras empresas les vaya bien, porque de esa manera vamos a generar, primero, vamos a mantener el trabajo de nuestros trabajadores, vamos a pagarle los impuestos y contribuir al Estado con los impuestos, y vamos a tener unas razonables, digamos, y lógica retribución por el capital y por el trabajo. Entonces, es un poco difícil, como vemos también en el ambiente hoy día, cómo está confrontacional. Tenemos muchas, digamos, aprensiones de este tema, de decir, oye, vamos a destruir todo lo que se ha hecho. Eso nos preocupa mucho. Ahí está el tema del lenguaje que hizo Gonzalo. Eso nos preocupa mucho, o sea, decir, oye, todo lo que se hizo durante todo este tiempo está mal hecho, hay que hacerlo todo de nuevo. Nosotros pensamos que los países no avanzan así.
y tienen que continuar, ¿no es cierto?, sin destruir lo que se ha hecho. Si está malo, lo sacamos, pero nadie puede decir que todo lo que había que estaba mal. Ahora, estamos claros que había muchas cosas que mejorar. Seguro. O sea, lo dio cuenta claro, de la más sí, dura de todas, que la desigualdad. Está claro, yo creo que aquí hubo abuso, que por algunos que actuaron mal, no se puede, digamos, pensar que todos actuaron de la misma manera. Entonces, efectivamente hubo abuso de parte de algunos agentes económicos y todos los conocen, ¿no es cierto? Se fueron profusamente, digamos, conocidos por la opinión pública, pero eso no significa que todas las empresas y todos son abusadores, po. Y entonces en algún momento se pretendió dar a conocer como que, claro, como que todas las empresas abusaban de la gente, y eso nosotros no consideramos que sea así. Pero yo creo que el tema también, y hablando del lenguaje, hay un tema de esta mitad del túnel, uno la puede ver en horizontal, pero la puede mirar en vertical. Todo el mundo, o sea, los más pobres de Chile son muy distintos a los más pobres de Chile de hace 30 años. Y de hace 40 años, por cierto, son distintos. Hoy día los pobres de Chile tienen casa, tienen zapatos, van a un colegio. Cuando yo era chico, los pobres de Chile no tenían casa, andaban a pata pelada y no iban al colegio, ¿no es cierto? Y no se nutrían. El problema era la desnutrición. Hoy día el problema es la obesidad, ya vamos a hablar de eso. Son otros pobres. Pero en fin, pero siguen siendo pobres. Entonces, el tema de las comunicaciones y la tecnología hace que ellos perciban lo que ganan. Yo les decía, como saben todos, yo fui presidente de otro gremio, un gremio amigo, la Cámara Regional del Comercio y la Producción, y yo les decía a los empresarios, mire, para mí el tema es súper simple. Si usted tiene un auto, yo no sé mucho de auto, así que pongámosle un Audi 1, voy a ponerle una cosa metafórica, y lo estaciona frente al baño de sus trabajadores, y después el otro día se cambia el auto porque le ha ido bien, y se compra el Audi 10, porque a usted le gustan los autos, yo no tengo ningún problema con los autos. Tengo hartos amigos que le gustan los autos, a mí no me gustan, pero hay gente que le gusta, no sé, también. Y si puede hacerlo, no tengo ningún problema ético al respecto. Pero estaciona el Audi 10 frente al baño de sus trabajadores. Y en ese baño de los trabajadores no hay papel confort. Y la cadena del water no funciona. Y el agua no sale. Ese trabajador se molesta. Y cuando las molestias se acumulan en el tiempo, se transforman en indignación y en resentimiento. ¿Hay algún mea culpa también en aquello? Sí, definitivamente. Yo creo que efectivamente se ha hecho, yo diría, un alarde, ¿no es cierto?, exagerado de la gente que le ha ido muy bien. Y acá en Chile, ¿no es cierto?, hoy día tú ves las cantidades de autos, ya que pone el ejemplo de los autos, la cantidad de autos de caros que se pasean por ahí, por algunas calles, ¿no es cierto?, y por otra parte el resto de la gente va apretado en el metro. Entonces, que se demora 4 horas en llegar desde su casa, o sea, pierde 4 horas de su día andando apretado en el metro, y cuando se corta la luz tiene que andar por el túnel, y el otro va, ¿no es cierto?, en un Lamborghini, o va en, ¿no es cierto?, estos autos caros que han llegado. Entonces, claro que crea, ¿no es cierto?, rabia, impotencia entre esa gente, ¿no es cierto?, que no ha podido acceder, por lo menos, a mejorar su condición, incluso más. Lamentablemente ha pasado algo aquí que es particular de Chile, yo diría. El gran crecimiento de Santiago. El crecimiento anormal de Santiago, una ciudad, o sea, nosotros tenemos acá en un cuerpo de enano una cabeza gigante, donde tenemos más de 7 millones de habitantes metidos en Santiago. Y eso ha sido también por falta de políticas públicas en el sentido de incentivar la regionalización, tema que tú conoces bastante bien. En eso estamos. Y ese tema, sin duda, que ha traído, digamos, mucho malestar en la población, que lo pasa muy mal. Yo he conversado con gente, ¿no es cierto?, que trabaja en Las Condes y vive en San Bernardo. Y me decía, mire, ¿sabe? Yo me levanto a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 8. Y resulta que después en la tarde igual me demoro 2 o 3 horas más en llegar a mi casa. Pero le siguen pagando más en Santiago. Pero le siguen pagando más en Santiago. Lo pasa mal, tiene una vida de mierda, pero... Claro, y cada vez se construyen más líneas del metro en Santiago. Y Santiago está diseñado para 8,5 millones de habitantes, quieren ser la mitad del país.
Estimado presidente, la conversación va por varios carriles que nos interesan, pero tenemos que ir a una pausa con el Banco Internacional que hace que este programa se produzca y volvemos en un par de minutos. Estimado amigo, estamos de vuelta con Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, auspiciado por el Banco Internacional, con un gran invitado, el presidente de ASIVA, que cumplió esta semana y ayer celebró sus 60 años de vida, una asociación de empresarios de la región de Valparaíso, tremendamente destacada, con gran historia. Estamos con su presidente, José Gil. José, no nos queda nada del programa, estas cosas se pasan de un modo increíble. Te he visto en la prensa hablando por un tema muy particular, que en fin, yo he estado escribiendo algo, pero en un contexto un poco más general, que es esta ley que regula la etiqueta en los envases. Parece inofensivo, ¿no es cierto? Mire, es como, póngale una etiqueta más grande, es como los cigarros, y uno al principio no entiende, pero después se empieza a manifestar un reglamento y empiezan a aparecer cosas y uno empieza a entender el tema y dice, a ver, al menos lo que sostengo yo, no, yo, o sea, los cuateros bien distintos y tú también. Un momentito. Yo soy mayor de edad, soy una persona seria, soy independiente, tengo varios defectos y uno de ellos es que fumo. Ya, yo sé que tengo que fumar en el estacionamiento, pero déjenme fumar, tengo mi derecho y tengo mi libertad a eso. Aquí hay un tema que tiene un trasfondo. ¿Cómo han visto ustedes, los empresarios, este tema de esta ley de etiqueta, la famosa ley Girardi? A ver, ese es un tema que nos tiene muy complicado, estamos muy preocupados en toda la industria de alimentos, porque efectivamente afecta mucho, digamos, a las empresas, pero también a las personas. Esto venía un reglamento que se había aprobado y que entraba en vigencia el día 15 de junio, ¿sí? Y con las nuevas autoridades se derogó ese decreto porque, en opinión, ya que como tú lo has planteado del senador Girardi, que lo manifestó públicamente, lo encontró que ese decreto era muy pro, digamos, empresario y que no recogía la problemática que él estaba, ¿no es cierto?, planteando, que era el tema de la obesidad infantil. Y yo quisiera plantear al respecto de que efectivamente hace 50 años atrás el problema que teníamos en Chile era la desnutrición infantil y hoy día es la obesidad infantil. Y la obesidad infantil, efectivamente, a nuestro parecer, se da también, más o menos un 20 o 25% de gente, y se da efectivamente en sectores más vulnerables. Entonces se pretende hacer aquí como que los grandes culpables de la obesidad infantil son los alimentos envasados. Y para eso se está estableciendo este decreto sobre rotulación, que establece que todos los alimentos tienen que tener unos indicadores que son como un disco pare, que hay que ponerle a cada alimento este tema y consideran que hay 4 elementos que tienen que señalar si es alto en azúcares, si es alto en grasas saturadas, si es alto en calorías, si es alto en sodio. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, solamente el 30% de los alimentos que se consumen en la casa son envasados, el 70% no son envasados. Por lo tanto, nosotros pensamos que exigirle solamente a los alimentos envasados que pongan estas consideraciones, no resuelve el problema de la obesidad. El problema de la obesidad infantil se resuelve con la educación de los consumidores y con, ¿no es cierto?, preferentemente eso. Por lo tanto, no se va a mejorar el tema no va a disminuir la obesidad porque nosotros le pongamos los carteles a los alimentos. Eso no va a ser así. Segundo, en los alimentos envasados, el 80% cae en la categoría que es excesivo en algo. Por lo tanto, cuando tú llegues al supermercado, te vas a encontrar que en la góndola el 80% de los alimentos es alto en algo y tú no vas a hallar qué hacer, qué comprar. Y vas a comprar puras lechugas el primer mes y el segundo mes también. A partir del tercer mes la gente va a decir, pero yo tendré que seguir comiendo mantequilla, podré comer mayonesa, me gustaría comer torta. Y ya, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final no va a perder su sentido
porque se va a desprestigiar el famoso disco pare en todos los alimentos, porque si todo lo llena, el 80% lo tiene, al final la gente se va a confundir y entonces en vez de nosotros educar a la población lo vamos a desinformar. Y por otra parte, lo que nosotros estamos cuestionando, que hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, esta es una ley única en el mundo. En ningún país del mundo se utiliza este disco pare para señalar estas características de los alimentos, excesivo en algo. Y nosotros no nos podemos creer los más inteligentes del mundo. Aquí estamos hablando de países, ¿no es cierto? Eso no existe ni en Suiza, ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ningún país, ni en Alemania. Entonces, en los países desarrollados eso no se usa. Esto único acá nos parece excesivo, exagerado, ¿no? Después, ese es un tema que nos preocupa. Después hay otro tema, también tiene que ver con el tema regional y creo que en forma injustificada se va a atacar a las empresas y especialmente a las pequeñas empresas. Porque con tantas exigencias, los pequeños empresarios, yo diría las pymes, ¿no es cierto?, no van a ser capaces de poder ponerle tantas cosas de acuerdo con las exigencias a los supermercados. Y van a quedar afuera, van a quedar afuera, no van a poder vender y se van a cerrar muchas pymes. Permíteme una pequeña interrupción. Alguien me dijo el otro día respecto a esta ley que Girardi lo que ha hecho es el mejor favor para las actuales grandes industrias de alimentos en Chile. Porque las industrias de alimentos en Chile van a tener un costo, van a tener que cambiar etiquetas, van a tener ciertos problemas, pero no va a poder entrar nadie más nuevo al mercado. Y las pequeñas van a quebrar. Entonces... o sea, yo no sé si las grandes van a ser favorecidas, yo pienso que tampoco no. De esta perspectiva yo pienso que también van a de ser, mercado. Sí, pero yo también pienso que van a ser, digamos, los que van a sufrir también van a ser los consumidores, porque los alimentos van a subir. Porque, mira, si tú le sacas algunos alimentos, tú puedes cambiarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú le sacas el azúcar, o sea, algún elemento y le agregas un edulcorante, tú vas a lograr a lo mejor bajar el contenido de azúcar, un poco para más no calorías, tener pero va a subir el precio. Y va a subir el precio. Y entonces, pero los chicos, ¿cómo le...? Y además la gente le van a subir los alimentos. Van a subir los alimentos. Eso va a ser así, porque... Y después hay errores técnicos, hay desconsideraciones técnicas importantes. No, Gonzalo, perdone, que casi no tenemos tiempo. Casi tenemos 3 minutos más para cada uno. No, muy breve. Sí, yo estaba tendencia a buscar las razones, digamos. De nuevo un poco en la misma línea que conversábamos en el primer bloque. Yo creo que hay un acuerdo nacional que hace 50 años el problema era la desnutrición y hoy día el problema es la obesidad. El punto es cómo enfrentamos esto. Yo me puse claro, ¿cómo se aborda esto? ¿Y cuál es, de nuevo, la gradualidad para resolver el problema? Porque uno no puede avanzar quebrándolo todo de un minuto a otro. Me puse a mirar algunas experiencias en esta materia y me quedé con la experiencia de Finlandia, donde se tomó conciencia del problema que tenían y tomaron un acuerdo político, donde están los productores, la comunidad, un acuerdo que significaba que a 30 años se iba a modificar todo el sistema en el fondo de composición alimenticio para poder bajar las tasas de obesidad. Daba tiempo para hacer las transformaciones, pero en esos 30 años la obligación del Estado, por acuerdo, digamos, general de la sociedad, era hacer educación en los consumidores. Y eso significaba transformar prácticas. Y en el fondo a mí lo que me preocupa, vuelvo al tema del lenguaje, lo que me preocupa es que cuando uno trata de imponer soluciones a determinadas temáticas y no invitar a conversar para resolver, en el fondo, cómo le entramos al tema, como se dice en buen chileno, cómo resolvemos el problema de la obesidad, porque efectivamente hay un problema con la obesidad hoy día en los niños. Y eso tiene mucho que ver con la cultura de comer y con la cultura como se vive acá, con la comida rápida. La sociedad es poco reflexiva, es poco pausada, entonces vamos a un ritmo que la comida también implica eso. Completamente de acuerdo contigo, Gonzalo, pero hay un tema. ¿Cuál es el rol del Estado y de la ley en esta figura? Uno puede, a través de imposiciones legales de este estilo, educar a la gente y formar a la gente. Yo lo encuentro demasiado pretencioso. La ley no está diseñada para eso.
La ley está pero la ley tiene obligación de informar. Sí, absolutamente. También establecer reglas de comportamiento y muchas otras cosas más. Y con un detalle, y con un detalle adicional, porque, y aquí yo creo que es una perspectiva razonable de pensar, y legítima. El Estado tiene que invertir una determinada cantidad de dinero en los excesos de los fumadores, en los excesos, que en el fondo es plata de la salud pública, invertir en salud pública, entonces hay una obligación de informarle a la comunidad. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Ese es el punto. Uno no puede cambiar la realidad de domingo a lunes, digamos, eso no existe. Sí. Termina mal eso, siempre termina mal. Oye, yo pienso que esto atenta sobre las libertades individuales. A mí me decía este proyecto de autoración, fíjate que, y también no solamente eso, sino que además se plantea que los alimentos no se podrán, los que sean excesivos en algo, no se podrán exhibir en un supermercado más abajo de 1,40 m. Entonces tú cuando llegues a un supermercado a sobre el 1,40 m te vas a encontrar con las tortas, con todas las cosas arriba, la mayonesa. Entonces abajo no sé qué van a poner, juguetes, no sé qué van a poner, ese es un tema. Pero atenta contra las libertades individuales, porque alguien me decía, oye, ¿por qué mis chicos que son flaquitos, no son obesos, no pueden llevar una galletita para su colegio? Entonces, ¿en qué están las libertades individuales aquí? Aquí se atenta con eso. Y a mí me parece grave. No es jodido. Temazo, pues. Oiga, ¿qué quiere que le diga? ¿Cuáles son los desafíos de ACIA? Usted es presidente del próximo año, ¿no? ¿Por cuánto periodo más? Yo termino ya luego, el próximo año, y estaría terminando por ahí por abril. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿En qué condición quieres dejar ACIA en la región? ¿Cómo quieres ver tu región cuando dejes tu presidencia? A ver, yo primero quiero que este tema, este frenazo de la economía en general, más que ACIA, ojalá Dios quiera, ¿no es cierto?, que tal como han planteado las autoridades, y lo decimos sinceramente, ojalá que el próximo año empiece a repuntar y mejore la confianza de todos los agentes económicos y empiece a repuntar la economía del país. Eso es lo primero que yo siento, y lo que siento de corazón, que ojalá que suceda y que este asunto haya sido momentáneo. Ahora, desde el punto de vista de ACIBA, nosotros hemos estado haciendo hace rato un trabajo de poder invitar a empresas a que se instalen en nuestra región, porque tenemos una serie de garantías en relación a Santiago. Pensamos, y tal como tú estás en la regionalización, que ojalá que haya medidas de manera que le quitemos carga a Santiago, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Que le quitemos carga a Santiago y que las empresas se vengan a nuestra región, que aquí tenemos una buena calidad de vida, mucho mejor que allá, tenemos un mejor clima, tenemos gente, mano de obra capacitada, con grandes universidades, mucho entusiasmo y ganas de hacer cosas. Y estamos al lado de Santiago, que es el centro consumidor, así que tampoco no es que nos quede tan lejos. Así que estamos luchando por eso, y ojalá, lo hemos dicho en varias oportunidades, ojalá que eso tenga algún resultado algún día. Hasta ahora no han sido... Pero siempre hay que estar positivo y esperar que las cosas vayan para bien. A pesar que hay un tema que nos queda para la próxima semana, Gonzalo. Me duele como ciudadano ilustre de Valparaíso, que lo digo todos los días, se lo cuento a todo el mundo, que me siento cada día más orgulloso, que se venda el Palacio Lyon para pagar las deudas de la ciudad. Lo encuentro tremendo. Pero mira, no tengo más palabras, pero eso da para otro tema, ¿no es cierto? Lo hablaremos, espero. Valparaíso se va a quedar sin patrimonio. Yo lo encuentro terrible, pero y con dolor de que hemos vendido el estadio, el Parque Quintil, hemos vendido, la ciudad está perdiendo parte de su patrimonio, y lo encuentro horrible. Así es. Bueno, pero es un tema largo que podríamos invitar al alcalde para conversar, porque él debe tener sus causas que uno puede no compartir. Pero se nos fue nuevamente el tiempo, el programa se hace cada día, nuestros invitados son tan interesantes y los temas son tanto, a veces son complejos, pero tratamos de explicarlo en sencillo para que todo el mundo los pueda entender. Y terminamos con un gran abrazo, José Gil, presidente de ACIBA, a tu equipo de trabajo, a tu gerenta general, a tu grupo de estudio, a tu personal, a tu directivo, a tu directorio. Y yo no puedo ser sino egoísta, saludar especialmente a aquellos empresarios de ACIBA que a la vez son fundadores de la Fundación Piensa, porque tenemos ahí varios. Un gran abrazo, José, que descanse después de esta semana tan agitada. Estimado Gonzalo, que disfrute su fin de semana.
Ok, y que les vaya muy bien. Y te agradezco una vez más la invitación y ha sido muy grato estar con ustedes y poder conversar estos temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y a todos nos vemos el próximo fin de semana. Que gane Wanderito. Muy buen día sábado. Hasta luego.